Retomo la idea. El marginalismo es el que introduce en la economía fuertemente esto que en algún punto se ha transformado en un prejuicio contra la economía y los economistas que andan con la calculadora para matar gente, más o menos, ¿no? Y que van a hacer fórmulas horribles en un pizarrón del cual vamos a entender poco y nada. El marginalismo toma esta actitud. ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes ubíquense en esa época. ¿Ustedes tuvieron sociología? Sí. Sí, Con- este año. ¿En qué año tuvieron Lo estamos sociología? teniendo. ¿Este año tienen sociología? Con Una estrella. estrella, sí. Este año. Y ustedes vieron, el padre de la sociología es Durkheim. No sé, pero lo vi. Durkheim, ese. Que la llamó sociología o física social. ¿La recuerdan? Sí. Y que uno de los objetivos que tenía esta física social dentro de la corriente positivista, no sé si lo mencionaron de ese modo, era transformar una ciencia social en una ciencia más exacta y no tan humana, tan susceptible de error humano, sino en algo como más una ley de la naturaleza, como si fuese la ley de gravedad. ¿Me explico? Sí, algo que no se pueda cambiar, o sea, algo que sea establecido así, no por nosotros, sino por otra fuerza. Claro, ese es un poco el objetivo que se plantea Durkheim y ese es un poco el objetivo que al mismo tiempo se plantean los marginalistas. ¿Sí? Porque las matemáticas es otra ciencia. Exactamente. Por eso ese prejuicio de decir, no, los marginalistas le salieron con los botines de punta a pelear a los marxistas, no es así. O sea, el marginalismo surge dentro de un momento de la historia de la ciencia, fines del siglo XIX, o sea, 1800 y pico, principios del siglo XX, donde la ciencia se, como la palabra lo dice, se positiviza, trata de encontrar leyes definitivas y absolutas en el funcionamiento de las cosas, como si fuese la ley de gravedad, como si fuesen leyes que tienen que ver con la física, con el peso de las cosas, con el peso de las cosas a determinadas atmósferas o a nivel del mar y ese tipo de cosas. ¿Me explico? Sí. Buscan de hacer de la economía una ciencia más exacta. Ese es posiblemente el motor del marginalismo, ¿m? Que tratar de transformar la propuesta clásica en algo que ellos consideraban en esa época positivista como más exacto a través de este terrible conjunto de ecuaciones que no vamos a ver. No se hagan problema, no se asusten porque no lo vamos a ver. Pero vamos a ver dónde surgen. A ver, uno de los conceptos interesantes que agrega, también tomen nota de esto, yo insisto, les voy a dejar mi apunte para que tengan de dónde agarrarse, pero uno de los conceptos interesantes que agrega el marginalismo es el de Homo economicus. ¿Mm? Homo economicus. ¿Vieron cómo está el Homo sapiens? Sí. El marginalismo agrega el Homo economicus. ¿Qué es el Homo economicus? ¿Hombre economista? Es claro, es la idea que el hombre nace en la economía como un decisor eficiente, o sea, como un tipo que toma decisiones eficientes y racionales para fundamentalmente, y replantean en algún punto la definición de economía, la replantean, diciendo que la economía es la ciencia que va a estudiar los recursos escasos para los fines múltiples y las limitaciones presupuestarias que tiene el individuo. ¿Me explico? Entonces acá empieza a tallar esto con más fuerza de la escasez. Y no me acuerdo cuál de los muchachos me señalaba otro concepto más, del valor, no me acuerdo, pero que dijimos que íbamos a llegar. Yo, la utilidad. Claro, claro. Cuando hablamos de la utilidad, entramos acá, cuando los neoclásicos hablan, o sea, los marginalistas,
hablan del Homo economicus, fíjense que a diferencia de los clásicos, empiezan a considerar la economía más una ciencia del comportamiento individual que de comportamientos sociales. ¿Me explico? ¿Por qué del comportamiento individual? Vamos a dar el ejemplo más claro. Por esto que acaba de decir, no me acuerdo qué caballero. ¿Quién es el que habló de utilidad? Julio Navarro. Navarro Navarrete. Navarro nos habla de la utilidad y es un tema esencial en el valor. Para los clásicos, la utilidad del bien era lo fundamental. Los marginalistas le agregan el concepto de escasez. Es utilidad y escasez. Entonces, vamos a verlo con la anécdota que yo creo ya haber contado, pero este es el momento, en una de esas, más idóneo para refrescarla, que es lo que llaman la paradoja del agua y los diamantes, ¿no? Nosotros creo que hemos dicho en alguna ocasión que si un hombre sale del desierto y está partido de sed, al primer vaso de agua, ¿qué valor le va a dar? ¿Mm? Mucho, porque es el que le va a quitar la sed. ¿El segundo? Menos que el otro. ¿Al quinto? Nada. Importante. Ese es para... ¿Al décimo? Nada. Macanudo. ¿Por qué? Porque imaginemos, a ver, no cabe duda, y esto ya lo decía Smith, que el agua tiene más utilidad, más valor de utilidad que el diamante. Porque muerto de sed, mal me puedo tomar un vaso de diamantes. ¿Ok? Ahora, el tema de la escasez y de la saciedad, que es otro tema, saciedad, o sea, estar satisfecho de algo, son dos puntos que los marginalistas van a tener en cuenta en la construcción de la definición del valor. Porque dicen, bueno, imaginemos que el agua, como un bien absoluto en la naturaleza, lo puedo fraccionar en un montón de pedacitos. Son tantos los pedacitos que hay un momento que voy a consumir el último y voy a estar saciado. He llegado a la última unidad que puedo consumir. ¿Sí? Y esa última unidad es como ese último vaso de agua. ¿Cuánto vale ese último vaso de agua? Ustedes lo decían. Nada, como bien dicen ustedes, nada. Entonces, a eso, de ahí viene el nombre de marginalista, se lo llama el valor en el margen. O sea, cuando pasás el margen, el límite. Por eso que empiezan mucho las matemáticas. Ustedes el año que viene en matemática, con Jessica, van a ver algo que se llama funciones de límite y de derivadas, que esta corriente lo utiliza muchísimo para definir sus funciones. Porque justamente una función tendiendo al límite es buscando el infinito, digamos, el máximo de esa función. Y la del agua es como que no hay punto donde se termine, o sea, no hay, es imposible que se agote y por lo tanto no entra en el punto de la escasez. Cosa que sí entra en los diamantes. Por lo tanto, si yo te doy un diamante, Lourdes, vamos a dárselo a una dama, o Clarisa, que la veo por ahí. Clarisa, si te doy un diamante, ¿lo querés? O Clarisa deja el logo nada más. ¿Querés un diamante? Obvio que sí. ¿2? Sí. ¿5? Y no sé para qué voy a querer tantos igual. Ah, ¿no sabes para qué vas a querer tanto? Para tener más viajes a Europa, casas más grandes y autos más caros. Una coupé Ferrari, un yate. ¿Qué te parece? Yo tengo muchas ideas para 5, 10 y 20 diamantes. Yo querría uno para tenerlo, no sé. ¿Y todo lo que podés comprar con él? Solo para ahorro también puede ser, profe. Por eso mismo, y también para ahorro. ¿Hay un punto de saciedad con los diamantes? No.
no hay un punto de saciedad por su alto valor, por la posibilidad de ahorro, como bien dice Lourdes, y aparte por la escasez, porque vos sabés que si lo dividís en un montón de pedacitos te estás arrimando al límite más fácil, si estás llegando a consumirte el último. Entonces, los quiero todos, ¿sí? Porque no hay para todos como si hay agua. Adiós, gracias. Que es un tema complejo el del agua, ¿no? En nuestra sociedad actual, agua potable, no potable, es un tema que en economía daría para discutirlo igualmente, ¿no? O sea, acuérdense que son igualmente ejemplos e historias que surgen con los clásicos en 1800, en 1900, de momentos donde el tema de la discusión del agua no era central como lo es ahora. Entonces, con este concepto nace el concepto de lo marginal, de la unidad adicional a. Entonces, ese es el punto central de la construcción de la teoría del valor para los neoclásicos o marginalistas, que a diferencia de los clásicos no ven el valor en una suma de costos de producción donde está el terrateniente, el capitalista y el trabajador, sino que ven el valor en la necesidad que tiene el individuo solo, no socialmente organizado. O sea, el marginalista piensa en el individuo como el homo economicus, como esa persona individual que tiene necesidades a satisfacer, que necesita satisfactores, como decíamos en un comienzo de la materia, que tiene necesidades a satisfacer. Y esas necesidades están regidas por la utilidad, pero también están regidas por la cantidad. Y por lo tanto, cuando hablamos de cantidad, hablamos de escasez, porque el cuánto en algún momento encuentra su límite. Y el equilibrio del consumo estará dado entre esa cantidad, esa utilidad y nuestra propia restricción al consumo, que es nuestro propio presupuesto, que es cuánta plata tenemos, cuánto ganamos o cuánto tiene el capitalista, o el obrero, el que fuere. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí. Cualquier duda me la plantean al toque, porque estos son todos temas de prueba y miren que si bien yo les dejé una serie de videos que para ser coherente seguimos con la misma línea, digamos, son todo el canal Encuentro, lo que yo estoy diciendo no es exactamente coincidente en algunos puntos, digamos, de análisis del fenómeno neoclásico, ¿no? O sea, de la aparición de la economía neoclásica. Bueno, señalé que digamos, los neoclásicos lo que querían era construir modelos, o sea, modelos que puedan representar, ¿se acuerdan lo que era un modelo, no? ¿Tienen presente lo que era un modelo? Que era una representación simplificada de la realidad. Bueno, esa es como la especialidad de los neoclásicos. Y yo les diría, y anoten esto, y tengan mucha conciencia de esto, porque son preguntas que me encantan en las pruebas. Los neoclásicos, o sea, los marginalistas, son especialistas en construcción de modelos microeconómicos más que macroeconómicos. Porque vamos a estudiar después de esto, después del receso invernal, a un señor, a un fulano que se llama John Keynes, que entra con una fuerza disruptiva en la economía fenomenal. Yo creo que es el tipo que verdaderamente pone patas para arriba a la economía y nos hace entender la economía como la entendemos actualmente. O sea, es realmente revolucionario el pensamiento de Keynes, que es el que nos toca después de ver los marginalistas. Pero los marginalistas son especialistas en la micro. ¿Qué es la micro? La microeconomía, ¿se acuerdan que era la economía que enfocaba más las transacciones de familia-empresa, ¿sí? De los negocios de un sector? O sea, cómo funciona el mercado de la lechuga, cómo funciona el mercado de los automotores, cómo funciona el mercado del trabajo, pero no tanto cómo funciona todo el problema de la inflación, cómo funciona el problema de... Tratan de hacer una teoría en lo que se llama la teoría del equilibrio general, la llama el neoclasicismo o marginalismo, o les dije que tenía otro nombre, subjetivismo. ¿Por qué les parece que también se lo llama subjetivismo a este grupo de pensadores?
puede ser porque no implementaron las ideas. O sea, tus ideas son subjetivas, están basadas en modelos. Son subjetivas fundamentalmente porque, primero, que no toman el colectivo, digamos, como lo toman los clásicos. En esto se diferencian de los clásicos. Toman al sujeto y priorizan, por lo tanto, las conductas y comportamientos del sujeto frente al consumo. Digamos que la teoría del valor que va a construir el marginalismo va a estar dada por las preferencias del sujeto para consumir y para aplicar sus recursos escasos a sus muchísimos intereses de consumo. Vos tendrás muchos intereses de consumo. Capaz que querés comprarte ropa, capaz que querés comprarte un nuevo celular, capaz que querés viajar, capaz que querés hacer un montón de cosas y tenés que ajustar tus recursos escasos a tus objetivos múltiples y de distinta importancia. ¿Está bien? O sea, esta es la visión subjetiva. El marginalista te analiza como sujeto, digamos, es como, entre comillas, más que un sociólogo de un comportamiento, o sea, un estudioso de un comportamiento social en la economía, es como un psicólogo del comportamiento económico. ¿Me explico? ¿Mm? Sí. Por eso, también, hasta la teoría del valor tiene que ver con lo subjetivo, porque no es el mismo valor que le podemos dar a determinadas comidas, a determinados bienes, en una cultura o en otra cultura. ¿Qué sé yo? En México, ustedes vieron que, según dicen, yo no estuve nunca, pero según dicen, gustan mucho de las comidas muy picantes. ¿Sí? Sí. Nosotros no. O sea, ustedes no sé si han notado cuando vienen extranjeros y nos ven cómo comemos, muchos piensan que comemos sin condimentos casi. ¿Nunca les ha pasado tener algún amigo que venga de otro país y que diga, che, qué poco condimento le ponen a la comida? Sí, no. A mí me pasó. ¿Quién dijo eso? A mí me pasó. ¿Quién dijo? ¿Lourdes? Sí, viste, profe, yo. ¿Te pasó también a vos? Sí, o que por ahí yo decía, fue, eso está re picante, y me decían, eso no es nada, No sabes si lo comes con el ají de la mala palabra, que los mexicanos gustan mucho de ese tipo de comida, ¿no? Bueno, Claro, pero están acostumbrados desde chiquitos a comer eso. pero fíjate que eso hace entonces a los consumos subjetivos. Los consumos tienen que ver también con qué tipo de gente quiere consumir eso. Posiblemente también es subjetivo el interés que vos podés tener en determinada indumentaria o en determinada tecnología al que puedo tener yo. Qué sé yo, a uno de los chicos o de las chicas tal vez le interese mucho más una Play que a mí. Digo, si a mí me dicen hacer una cola ahí que conseguís una PlayStation 4 a menos de un tercio de su valor, yo imagino que más de uno va a hacer la cola, ¿o no? Probablemente. Navarro, ¿vas? Sí. Yo no. ¿Entendés? La verdad que me tiene sin cuidado, ni me gusta la Play. Profe, yo creo que, o sea, son muchos factores, o sea, tanto la edad, el lugar donde vivís, o sea, acá entre provincias, vos, o sea, nosotros en general no tenemos las mismas necesidades, digamos, que otras provincias, o no queremos las mismas cosas, por lo menos. Seguro que sí. Seguro que sí. Y por eso también, a ver, el subjetivismo, el marginalismo o el neoclasicismo o neoclásicos, como lo llama la teoría, todos son sinónimos de esta misma corriente. Todavía tienen vigencia. Digamos, no tienen una vigencia demoledora, o sea, no son los únicos, pero son muy importantes para entender la microeconomía, o sea, la economía más en pequeña escala, por llamarla de algún modo. La macroeconomía se va a dedicar nuestro amigo John Keynes, que lo vamos a ver en la segunda parte del semestre.